en la reunión que teníamos con otros hermanos, es diferente porque siento que hoy el tema está tocando el corazón de Plante, o el tema que estamos tocando es el tema que marca o caracteriza el corazón de Plante. Como su palabra dice, plantadores, pastores, plantadores, misioneros plantando iglesia, y los que estamos aquí somos el resultado de ello. El resultado del evangelio que ha sido entregado a nosotros para salvación, y nosotros con esa responsabilidad de poder utilizar ese evangelio, como bien lo decían los hermanos el día de ayer, para como meseros entregar algo que se nos ha sido encomendado. Esperamos en Dios, dice, no tropezarnos y entregarlo de una manera equivocada. Hace algunos 15, 16 años estuve en una reunión de pastores y líderes en Honduras, 16, 17 años, y recuerdo que el presidente de la organización de pastores a nivel nacional pasó enfrente y comenzó con estas palabras: mis queridos pastores, hoy quiero motivarles para que el próximo año que tengamos nuestra convención nacional de pastores, hayan mínimo 300 iglesias nuevas plantadas. Así que en este año yo les animo a que por lo menos 100 de todos los pastores que están aquí vuelvan a sus iglesias y mínimo planten 1 o 3 iglesias nuevas, y que el próximo año hayan muchas más iglesias plantadas aquí. Está bien, pero conforme él fue explicando, empezó a dar consejos, ideas de cómo podrían hacer efectiva esa plantación de iglesia. Y comenzó a dar ideas que necesitamos identificarnos con los necesitados, necesitamos hacer cosas que para los jóvenes sean atractivos, y empezó a argumentar ciertas cosas que según él iba a ser efectivas para que estas nuevas iglesias en un año surgieran. Para sorpresa seguramente solo de él, el siguiente año durante la convención, ni el 0.5% de esas iglesias estaban plantadas. ¿Por qué? ¿Será que no es efectivo lo que la Biblia nos dice acerca de la plantación de iglesias? Obviamente sí, pero lo que necesitamos recordar es que solo hay una manera de plantar iglesias, solo hay una forma de que hayan adoradores como los que habemos hoy aquí, y eso es únicamente por medio de la predicación correcta del evangelio, porque solo el evangelio transforma vidas las cuales casi me hacían llorar cuando estábamos cantando, porque nosotros somos el resultado de una predicación efectiva del evangelio. El tema que me ha tocado el día de hoy es acerca del pastor como evangelista. Yo he resumido ese tema como la predicación eficaz. Para poder tener una predicación eficaz, necesitamos tener en cuenta ciertos aspectos que son indispensables. O sea, para que haya una evangelización, deben de haber ciertas cosas que caracterizan a esa evangelización. No es que estamos en contra de la labor social, de hacer ciertas cosas, de llevar un grupo de alabanza que cante muy hermoso, que sea muy atractivo. No estoy en contra de eso, pero eso viene a ser efectivo cuando viene después de una plantación sólida de una iglesia, nunca como parte del fundamento de una nueva iglesia. Una evangelización sólida resultará en una plantación sólida. Una plantación sólida resultará en adoradores correctos. Adoradores correctos se convertirán en ¿qué? En nuevas plantaciones. Todo va anclado al evangelio. Si no hay evangelización, no hay iglesia. Si no hay evangelización, no hay glorificación a Dios. La comisión se limita en hacer nuevos discípulos, nuevos adoradores. Pero para que hayan esos nuevos adoradores se necesita que haya evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Somos meseros o personas que repartimos
o Dios nos usa para compartir el evangelio, pero debemos de asegurarnos que lo que estamos entregando es realmente el evangelio y no una Coca-Cola adulterada como bien lo utilizaba el hermano el día de ayer. Entonces, vamos a estar meditando en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, recuerden, el tema es el pastor como evangelista y me quiero enfocar en una evangelización eficaz. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, los primeros 12 versículos, ahí vamos a estar meditando. Cuando el apóstol Pablo escribe Primera de Tesalonicenses, lo hace con la intención de dejar claro cuáles habían sido sus motivaciones por las cuales él compartió el evangelio en la iglesia o ahí en Tesalónica. Él quiere dejar claro, en primer lugar, que él estaba compartiendo el único medio que Dios utiliza para traer a sus escogidos, como bien lo utiliza en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14, donde al final dice de que el convertido o el nuevo cristiano viene a ser el momento de que ha escuchado el evangelio, ha creído el evangelio, el Espíritu Santo ha operado dentro de él y lo ha sellado. Pero para eso primero tuvo que haber sido expuesto al correcto evangelio. Entonces Pablo está defendiendo que él es un portador del evangelio, apartado por Dios, y como siempre lo encontramos en las escrituras, Dios escoge los hombres que va a utilizar para plantar iglesia. Dios comisiona a esos hombres, pero también Dios respalda a esos hombres. ¿Cómo podemos ver la confirmación de un plantador? Bueno, por medio de los resultados que Dios permite que hayan en sus ministerios. Dios va a respaldar a sus hombres. ¿Por qué? No depende de ti, no depende de mí, depende de Dios. Entonces, el apóstol Pablo escribe este pasaje para aclarar. Yo creo que la iglesia tesalónica es una de las iglesias que puede servir de motivación o de ejemplo de iglesias sólidas. El capítulo 1, el apóstol Pablo dice acerca de esto, cómo esta iglesia es un ejemplo, cómo a pesar de que ellos no estaban ahí, ellos siguieron proclamando el evangelio. ¿Por qué es tan importante eso? Porque seguramente el apóstol Pablo, como bien lo explica, se encargó de dejar bien sembrada la semilla del evangelio. Recuerden, evangelización sólida, iglesias sólidas. Depende del poder de la palabra. Vamos a leer este pasaje. Dice así: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y ser maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiando en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios mediante mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni procede con engaño, ni es engañoso, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino como para agradar a Dios, que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Saben además de qué manera los exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado de su reino a su gloria. La idea que quiero que quede no solo en sus apuntes,
sino en su mente, en su corazón este día, es que este pasaje nos enseña 4 maneras de llevar a cabo una evangelización eficaz. 4 maneras de llevar a cabo una evangelización eficaz. Ese tema o esa idea vamos a estar desarrollando el día de hoy. 4 maneras de llevar a cabo una evangelización eficaz. Número 1, nosotros vamos a estar llevando a cabo una evangelización eficaz en una nueva plantación, en una iglesia, cuando estemos compartiendo a Cristo por medio de nuestra evangelización, a pesar de las dificultades a las cuales nos estemos enfrentando. Nuestra evangelización va a ser eficaz cuando estemos enseñando a Cristo, compartiendo a Cristo, siendo Cristo el centro de nuestra evangelización, a pesar de las dificultades en las cuales nos estemos enfrentando. Seguramente el apóstol Pablo conocía de primera mano el sufrimiento en la nueva plantación o en la plantación de iglesias. Ciertamente no todo plantador va a pasar las mismas dificultades, pero yo te aseguro que todo plantador que ha sido llamado por Dios en un determinado momento de su plantación o de su trabajo va a pasar un momento difícil en el cual tendrá que tener claro la importancia de enseñar a Cristo a pesar de las dificultades. Para entender un poco el contexto de lo que estaba sucediendo, tenemos Hechos capítulo 16, aún Hechos capítulo 17. En el 16 Pablo llega a Filipos y pasa todo este problema antes y durante su predicación del evangelio. Al final fue encarcelado, fue enjuiciado, pero aún en la cárcel nunca dejó el gozo por el cual Dios lo llevó a la cárcel. Siempre vamos a pasar momentos difíciles y por lo tanto debemos de tener claro que a pesar de esas circunstancias, el evangelio necesita ser entregado. Necesita ser entregado. Debemos de compartir a Cristo a pesar de las dificultades. Versículo 1 y versículo 2 nos dice esto. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como saben, tuvimos el valor, confiando en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. La primera parte de este capítulo registra los comentarios del apóstol Pablo de su visita a esta ciudad. Sus palabras sugieren que algunas gentes fuera de la iglesia, los estaban acusando de haberlo hecho de una manera equivocada. Y cuando vemos ese pronombre, esa palabra ustedes, nos da a entender que Pablo está llamando la atención y agrega ese énfasis para llamar su atención de estos lectores a fin de que ellos repasaran cuidadosamente cómo el apóstol Pablo había llevado el ministerio en este nuevo lugar. Pero ustedes saben, dice Pablo, que mi visita a ustedes no fue en vano y tampoco fue fácil. Ahí la palabra vana literalmente tiene la idea de vacía o sin fruto, sin resultado. A pesar de las dificultades, el apóstol fue fiel en compartir el evangelio. Entonces ese evangelio que fue entregado fielmente a pesar de esas circunstancias surgió, dio fruto en el corazón de esta nueva iglesia. Y como bien lo especifica el apóstol Pablo en el capítulo 1 de esta misma carta de Tesalonicenses. Entonces, cuando el evangelio es entregado, el evangelio va a generar frutos para arrepentimiento. Dice el versículo 2, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor. Pablo y sus acompañantes no habían ido a un viaje placentero. No andaban como quien dice de vacaciones. No andaban como a veces bromeamos dentro del grupo. Yo creo que sería bueno abrir o comenzar una nueva plantación en Puerto Vallarta. No digo que esté mal. O allá en esos lugares bonitos, pero el evangelio o el pastor misionero debe entender que no andas de viaje.
no andan de vacaciones. Tienes una responsabilidad y debes de entregar un mensaje. Y ese mensaje debes de asegurarte que sea entregado fielmente. Ellos habían sido maltratados, ellos habían sufrido. Ahí la palabra sufrido se refiere a un maltrato físico. Y la palabra maltratado se refiere a la vergüenza a la cual ellos habían sido expuestos. Esto en el contexto de la plantación de Filipos y aún parte de la plantación en la iglesia de Tesalónica. Ellos no solo habían sufrido físicamente, sino habían sido maltratados, o sea, delante de la sociedad. El apóstol Pablo, siendo un ciudadano romano, tenía ciertos privilegios que no habían sido tomados en cuenta y había sido expuesto a la vergüenza. Pero eso no impidió a que él cambiara su método de plantación. Ninguno de los que estamos acá vamos a ser expuestos, lo más seguro, a una persecución, a situaciones tan difíciles como la del apóstol Pablo. Mas, sin embargo, por cosas mucho menores, muchas veces rehusamos de compartir el evangelio. Y no solo rehusamos, aún mucho peor, suavizamos o modificamos la forma de entregarlo para ser aceptados en la nueva comunidad a la cual hemos llegado para plantar una iglesia. Pastores, plantadores, la tarea de la predicación del evangelio no es fácil. No es fácil. Pero Dios te ha llamado, no es casualidad que lo que explicaba el hermano Adrián Donato de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Necesitamos la fortaleza como pastores, como misioneros, como líderes, como cristianos en general. Es la gracia, la fortaleza de Dios el que nos va a ayudar a mantener fieles en el ministerio. Lo que somos es por la gracia. Y lo bueno que esa fuente de gracia que es Cristo es una fuente inagotable, la cual siempre va a estar a disposición de aquellos hombres que Dios ha apartado para el ministerio. Solo necesitamos ser fieles a la exposición de la palabra. Dice, entregar el evangelio de Dios. Esa frase, evangelio de Dios, aparece 3 veces en este pasaje. Literalmente significa todo el consejo, todo el plan redentor de Dios, todo el plan que Dios tiene para sus escogidos, que aún Pablo lo detalla en Efesios capítulo 1 del 3, donde habla acerca de las bendiciones espirituales que tiene, cómo Dios ha escogido a su pueblo y Él ha utilizado a Cristo como medio, y el evangelio es eso, el medio. Cristo es el centro del evangelio, predica a Cristo a pesar de las dificultades. Ha sido llamado únicamente para eso. No es una tarea solo del pastor. No es una tarea solo del plantador, aunque ellos tenemos más responsabilidad. Pero el hecho de ser hijos de Dios, de haber sido redimidos, de haber recibido la gracia de Dios por medio de su evangelio, eso debe generar en tu corazón un compromiso para compartir ese evangelio. Muchas veces limitamos el trabajo de la evangelización o la plantación de iglesias únicamente a los líderes de la iglesia. Pero si tú eres cristiano, estás comprometido con la comisión, la gran comisión de la iglesia, de hacer discípulos, hacer adoradores. Mis queridos hermanos, el ministerio siempre habrá momentos difíciles. Pablo se lo dice a Timoteo: vas a pasar momentos difíciles. Tu fe va a ser debilitada, pero necesitas ir a esa fuente inagotable. Pero ninguna presión social, familiar o de trabajo debe ser un motivo por el cual tú no seas fiel a la hora de transmitir ese evangelio. Recuerda, si tú vas a decir, el Señor dice así, asegúrate que Dios dice así por medio de su palabra. Debemos tener claro que nada te va a justificar delante de Dios. Estamos tratando con el corazón de las personas, estamos tratando con el corazón de Dios, con lo mejor que Dios nos ha entregado, que es su palabra, y su palabra representa la persona de Cristo. Estamos compartiendo a Cristo. Debemos de ser valientes en compartir a Cristo. Muchas veces en nuevas plantaciones, nuevas iglesias, nuevos pastores pueden correr el riesgo de suavizar el evangelio,
de adoptar ciertas metodologías humanas para compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque queremos resultados. ¿Por qué? Porque queremos ser aceptados en la nueva comunidad. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Y quiero decir, no, en un año, en 2 años, tengo una iglesia de 100 miembros. No tienes una iglesia si no usas el método correcto de evangelización. Vas a tener un centro social. Solo la predicación va a llevar a los elegidos de Dios al arrepentimiento. ¿Te has visto presionado a la hora de predicar el evangelio? ¿Has recibido oposición a la hora de predicar el evangelio en tu comunidad? ¿Cómo has reaccionado a dichas presiones? ¿Se está honrando Dios con el método de plantación de iglesias que estás poniendo en práctica? ¿Se está honrando Dios con la manera en que tú estás pastoreando tu iglesia? Son preguntas que debemos de estarlo haciendo constantemente, autoexaminándonos. Cuando estés delante de Dios, estemos delante de Dios, ¿será que vamos a ser hallados correctos, fieles? Hermanos, la tarea es fácil. Predicar el evangelio. ¿Estás llamado a qué? A predicar el evangelio. Muérete predicando el evangelio. Y sí, como bien dijo este gran reformador, y si no te apasiona predicar el evangelio, pues ve a vender naranjas, a vender mangos o lo que sea, porque seguro que tu corazón no está en la plantación de iglesia. Esto debe generar en tu corazón esa pasión. Y los problemas que surjan alrededor de tu iglesia debe ser una motivación extra, porque hay más personas que aman el evangelio. Pero si dentro de tu comunidad no estás viendo ese rechazo de muchas personas, es porque a lo mejor tu evangelio, la forma en que estás entregando el evangelio, no es el correcto. Presiones las vas a tener. No es pecado sentir presiones. Pecado es cuando cedemos a esas presiones. Entonces, si queremos tener una evangelización eficaz, predica a Cristo a pesar de las dificultades. Siguiente, predica a Cristo también compartiéndolo o predicándolo con las o por las motivaciones correctas. Primero, debes de predicar a Cristo a pesar de las dificultades. Segundo, debes de predicar a Cristo por los motivos correctos. Yo te pregunto, ¿por qué estás en el ministerio? ¿Qué te motivó a ser pastor? El mundo tiene su respuesta a esto. Cuando tú le dices, no, yo soy pastor, eres pastor. O como decimos en Honduras, el chiste que hacen o de nuestros niños en Honduras. ¿Y tu papá de qué trabaja? No trabaja, es pastor. Tristemente hoy en día hay muchos hombres que entran al ministerio, pretendiendo que están siendo llamados al ministerio por motivaciones correctas. Dios va a respaldar a aquellos hombres o únicamente a aquellos hombres que Él ha escogido para dicha labor. El apóstol Pablo, aquí del versículo 3 al 6, deja claro que sus motivaciones fueron las correctas. Fueron las que lo mantenían ahí. Los hechos o el hecho de que Pablo da estas observaciones demuestra la sinceridad, la confianza, las buenas motivaciones que él tenía para predicar, y aunque tal vez los hermanos no las recordaban o no las lograron identificar, él se las recuerda aquí. Se las recuerda aquí. Ellos no las pudieron ver todas, pero Pablo se las explica. Primero, negando tres cosas. Primero, negando tres cosas, dice. Versículo 3, pues nuestra exhortación no procede del error, ni de impureza, ni es con engaño. Y el versículo 4 dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros
razone. El mensaje del apóstol Pablo no era una mentira, sino que era verdad. Nunca predicó el error, siempre predicó la verdad. El apóstol Pablo fue motivado o practicó, mejor dicho, siempre la pureza en todos los contextos de su vida. Siempre fue puro, y también el apóstol Pablo siempre procuró la verdad. Nunca engañar, y como más adelante usa ciertas palabras para decir, nunca dije palabra para generar afecto de ustedes hacia mí, sino predicar a Cristo. Cada una de estas palabras pone una diferencia entre el verdadero hombre de Dios para el ministerio y los que entran de una manera equivocada. El falso maestro o el falso pastor, el falso misionero predica el error, no predica el evangelio. El verdadero predica el evangelio. El falso maestro o el falso hombre de Dios que llega a los lugares, un hombre de Dios, el falso misionero nunca lleva una vida pura en todo el contexto de la pureza, ni mental, ni física, ni de ninguna manera. Nunca va a hacer eso. Siempre va a procurar sacar beneficio de las cosas. Dice Pablo, yo nunca hice eso. ¿Por qué? Porque mi motivación nunca fue quedar bien con ustedes. ¿Por qué mi motivación nunca fue sacar provecho de ustedes? Sino que mi motivación siempre fue, será ser hallado fiel delante de Dios. Versículo 4 dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. Pablo aquí hace un fuerte contraste. Pablo dice, siempre tuve las mejores motivaciones, sabiendo que el Señor me estaba examinando todos los días de mi vida, a cada momento de mi vida, durante mi ministerio. Hermanos, muchas veces olvidamos a la hora de la plantación de iglesia que Dios está observando minuciosamente cada detalle de cómo estás llevando a cabo tu ministerio. Olvidamos la omnisciencia de Dios. Tenemos o podemos hacer nuestras las palabras, si has olvidado los de la gran comisión, cuando Dios habla con Josué. Dios habla con Josué, le dice lo que debe de hacer y después le da la promesa que motivaba más a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, Dios está observando tu ministerio. Dios está observando la manera en que estamos llevando a cabo nuestro ministerio. Y vamos a dar cuenta de cada una de esas cositas. Dice Pablo, habiendo sido aprobados. Ahí la idea literal de esa frase, aprobados, tiene la idea de después de haber sido probados minuciosamente, venimos a ser aprobados. ¿Y quién es el que prueba al pastor? Dios. Haber sido probados minuciosamente por medio de aquel que lo sabe todo, por medio de aquel que conoce todo, por medio de aquel que sabe las motivaciones correctas por las cuales tú estás en el ministerio. Él es el que te prueba. Ahora yo pregunto, ¿somos hallados fieles? Hermanos, él mismo que le había confiado el evangelio, Dios, él mismo aprueba su ministerio. Dios siempre va a respaldar a sus hombres. No porque seamos los mejores, sino porque es su palabra. Es su Hijo Cristo, el cual se va a llevar la honra y la gloria. Es Dios. Dice Pablo, no como agradando a los hombres. Con esta frase el apóstol deja claro más su motivación. Y en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, Pablo amplía mucho más esto. Y quiero que leamos Gálatas capítulo 1, 6 al 10. Gálatas 1, 6 al 10 dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban a ustedes y quieren pervertir, el evangelio de Cristo.
Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Nunca debes de buscar el agrado de los hombres, nunca debes de buscar la gloria de los hombres, debes de buscar la gloria de Dios reflejada en la vida de los hombres a los cuales tú le estás predicando el evangelio. Eso es tu propósito, eso es tu misión. No quedar bien delante de la sociedad, no hacer ciertos cambios para que la sociedad no te crucifique. Y esto, mis hermanos, es aún mucho más importante en la plantación de iglesia. En lo personal, en este momento, mi oración es, voy a cumplir un año en marzo de estarnos reuniendo ahí en Compostela. Yo ahorita, Señor, no quiero, o no me voy a malinterpretar, pero no pido una gran cantidad de personas que vengan a la iglesia. Yo ahorita quiero, Señor, los hombres, las mujeres que van a servir o me van a ayudar a la plantación de iglesia y dejar claro en el corazón de unos pocos cómo funciona el corazón del evangelio en la plantación de iglesias. Pero porque si tú te descuidas y enseñas algo contrario a la verdad en la plantación de iglesia, va a ser mucho más difícil corregir esas deficiencias cuando la iglesia tenga muchos años. Es imperativo dejar claro el plan correcto, el único medio de plantación, santificación y glorificación de la iglesia en el momento de comenzar. Recuerde, una evangelización sólida es una iglesia sólida. Una iglesia sólida, verdaderos adoradores. Ese es el propósito de Dios. Examina nuestros corazones. Ahí la palabra examina tiene la idea de conocer realmente las intenciones más genuinas que hay en el corazón de cada una de las personas. Esa es la idea ahí. Ahorita todos nos vemos como los mejores cristianos. En la iglesia todos somos los cristianos más espirituales, pero Dios conoce realmente las motivaciones y lo que hay adentro de nuestro ser. Dios examina, y ahí tiene también la idea de una examinación. Dios está analizando nuestros corazones, nuestras motivaciones, y Él va aprobando y reprobando a aquellas personas. Aprobando como respaldando los hombres que están siendo fieles y reprobando que aquellos que están por motivaciones incorrectas. Los corazones, corazón eso, el interior del hombre, el verdadero cimiento, tu verdadera motivación. Versículo 5. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. La predicación de Pablo a los tesalonicenses no estaba diseñada para causar buena impresión. Hermano, no estamos llamados a mostrar toda nuestra elocuencia. Como dicen o dijeron, no podemos pretender ir por ahí mostrando que somos inteligentes, y predicando a Cristo. O haces una o haces la otra. Y obviamente debemos de predicar a Cristo. Debemos de estar enseñando palabra lisonjera. Nunca exhibió el apóstol Pablo una falsa predicación ni utilizó palabras para enamorar a estos nuevos cristianos y para que lo admiraran. Al contrario, siempre, como decimos en Honduras, fue de frente, siendo fiel al evangelio. Nunca fuimos con palabras salameras, decimos por allá, para quedar bien. Ay, hermano, y hasta hermano les decimos, si nunca han creído el evangelio, ay, mi hermano, vas a ser buen instrumento del Señor, sigue así. Pero no pretendemos endulzar la mente y el corazón de las personas. Debemos de ser fiel a la predicación
de la palabra. Debemos de ser fiel a esos. El falso predicador utiliza esto como una capa para cubrir su realidad. Hablar muy bonito. Aún Judas lo describe perfectamente. Hablar muy bonito para que olviden a Cristo y que los alabe a ellos. Tampoco, en el versículo 6, tampoco buscamos, dice Pablo, la gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Los misioneros no buscamos recibir gloria de los hombres. Los misioneros no buscamos el favor de los hombres, sino el favor y la gloria de Dios. Hoy en día hay muchos falsos misioneros que andan de un lugar a otro, hablando muy bonito, mostrando una cara falsa, algo que no son, con tal de hacerse un nombre. Hace mucho tiempo llegó un grupo de Estados Unidos a Honduras. Llegó con muchos obsequios. Repartieron mochilas, repartieron zapatos, repartieron muchas cosas. Y pues después los invitaron al culto, decimos, a la reunión. Llegaron como 250, 300 personas. Después estaba viendo los reportes cuando ellos volvieron a sus iglesias. 300 nuevas almas ganadas para Cristo. Ha sido uno de los viajes misioneros más efectivos en la historia de la iglesia moderna. ¿Cuántas creen ustedes que de esas 300 personas aún permanecen en la iglesia? Ninguna. Ellos pretendían quedar bien con las personas que generaban los recursos para que ellos pudieran viajar a Honduras, pero no estaban entregando el mensaje. Estaban entregando algo adulterado. No buscamos quedar bien con nadie. Busquemos quedar bien delante de Dios. Que Dios nos halle actos para pertenecer a su pueblo. El verdadero misionero, el que ha sido escogido, aprobado, respaldado por Dios, jamás buscará el favor de los hombres, ya que solo le importa agradar y ser hallado, aprobado. Efesios 3 nos dice eso. Hermanos, ¿estás por la motivación correcta en el ministerio? ¿Se está agradando Dios por tus motivaciones? Podríamos repetir en el contexto de la plantación de iglesia lo que dijo el rey David. Escudriña mi corazón, podríamos decir. Escudriña, Dios, las motivaciones que tengo para estar aquí en Compostela, Nayarit, plantando una iglesia. Y vas a ver que tengo las motivaciones correctas, porque tú conoces mi corazón. Hermanos, esto es el evangelio. Tener la motivación correcta de que otros vengan al conocimiento de Cristo por medio de su palabra. Debemos de estar autoexaminándonos cuáles son tus motivaciones. Si tú te pusiste o te puso Dios. Si quieres ser eficaz en la plantación de iglesia, utiliza una evangelización eficaz. Comparte a Cristo a pesar de las dificultades. Comparte a Cristo por las motivaciones correctas. Y comparte a Cristo con un interés verdadero y firme en las personas. Un mal concepto que tiene el misionero hoy en día. Piensa de que por ser misionero, las personas que lo van a recibir deben de abrirle su casa, entregarle todo, no permitir que el nuevo siervo ni siquiera se ensucie. ¿Por qué? Porque él anda en otro nivel. Hermanos, el que más se debe de preocupar por las personas a las cuales va a predicar, no son ellas, sino tú. Tú eres el que debe demostrar ese interés verdadero y genuino en las personas. Y esto lo vemos del versículo 7 a 9. Compartamos a Cristo con un interés firme y verdadero en las personas. Esa es la tercera manera. Compartamos a Cristo con un interés firme y verdadero en las personas. Versículos 7 al 9 dice: más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes.
nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestro trabajo y fatiga como trabajadores de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. La gran comisión es hacer discípulos, pero esa gran comisión podemos dividirla en dos partes. En dos partes. Hacer discípulos, pero también necesitamos que edificar discípulos. Hermanos, tú como plantador de iglesia siempre vas a ser, o como pastor siempre vas a ser y debes de hacer el más maduro espiritualmente, porque así te lo va a demandar. Así te lo va a demandar. Entonces tú debes de estar recordando que no solo es decirles lo que deben de hacer, sino acompañarles durante el proceso de santificación, de madurez de estos nuevos cristianos. Pero muchas veces como pastores pensamos que solo estoy llamados para tirar las pedradas, o como la buena frase que dice el pastor Héctor, nosotros lanzamos las bombas. Lanzamos las bombas. Y el evangelio es eso, power, poder. Sí, está bien. Pero también esas nuevas almas son unos bebés espirituales que demandan no solo el último de los requisitos del pastor, apto para enseñar, sino todos los demás. El ministerio nos demanda no solo la facilidad de predicación. Hermanos, tú no solo haces ministerio, tú eres el ministerio, tu vida es el ministerio, tú representas el ministerio que Dios te ha encomendado a ti, y esto abarca todas las habilidades, todas las preparaciones que Dios te ha dado desde tu casa. Desde tu casa. En los versículos 7 al 9, Pablo cambia la atención que venía dando a sus actividades para predicar, que le venían dando que recordaran. Ahora les da énfasis de cómo él se entregó, cómo él se entregó a ellos. La palabra benignos que encontramos en ese versículo 7, podríamos decir de alguna manera que es la palabra central del versículo 7, y esto abarca la parte sensible, la parte amorosa, todos esos requisitos que Pablo demanda en Tito y en Timoteo, que debemos de tener, hospedadores, amorosos, desinteresados, todas esas cosas, todo lo que te representa como persona, la podemos resumir en esa palabra benignos. El pastor, el plantador de la iglesia, en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier continente que llegue, debe de entregar su vida completa al ministerio, su casa, porque la primera iglesia como plantador va a ser en tu casa, tus recursos, todo lo que no llegas a sacar provecho al lugar, llegas a entregar todo lo que Dios te ha permitido adquirir, tanto en tu preparación espiritual como en todas las virtudes que tienes como ser humano. Somos para los nuevos creyentes, en este versículo Pablo lo llama como nodriza, como madre, como una madre que atiende a su recién nacido, como esa madre que cuida hasta el más mínimo detalle. El día martes, nuestra hija menor Lucía cumplió un mes de nacida. Y durante este tiempo he visto a mi esposa cómo cuida hasta el más mínimo detalle de su recién nacida. Nosotros como pastores, como ministros de la palabra, como personas que entregamos la palabra de Dios, vienen nuevos bebés espirituales que demandan amor, que demandan comprensión, que demandan cuidado. Como pastores tenemos esa responsabilidad, cuidar de una manera tierna, cuidar, ahí dice con ternura, literalmente significa dar calor con tus propios brazos o con tu propio cuerpo, como cuando viajamos y nuestros hijos sienten frío, los agarramos, los abrazamos y los apretamos. Eso hace un pastor, eso hace un misionero que se entrega completamente al servicio del Señor. Versículo 8 dice: teniendo así un gran afecto por ustedes,
nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Muchas veces, dice Pablo, ok, no solo me preocupé por impartir el Evangelio, y es lo principal, debe ser el centro, sí, compartir fielmente el Evangelio, pero después viene la tarea de la definición de pastor, de líder. O aún tenemos la descripción más gráfica de Salmo 23, donde se menciona al pastor de pastores y todo lo que hace ese pastor. Y nosotros debemos de imitar la forma correcta también de pastorear. Dice, no solo les prediqué, no solo es predicar el Evangelio, que sí es lo más importante para que los elegidos lleguen y se llene a la iglesia, sino también estar en la santificación de estos hermanos, dándoles amor a estos hermanos, comprendiendo sus inmadureces, mas no siendo tolerables a su pecado, pero tampoco estar esperando que estos nuevos cristianos se comporten de la manera en que nosotros nos comportamos ahora que somos maduros espirituales. Debes de entregar la palabra, sí, pero también entregar toda tu vida. Como una madre se esfuerza por sus hijos, así el pastor se esfuerza por apacentar la grey que es del Señor. Dice, no solo el Evangelio, sino nuestras propias vidas, nuestro propio ser, nuestro propio interés, lo que más nos gusta, se los entregamos a ustedes. ¿Por qué? Porque ahora ustedes son parte del pueblo de Dios y son los que Dios ha traído por medio de su palabra para que yo los prepare y los presente delante de Dios. Hermanos, no olvidemos que nosotros vamos a dar cuenta de las personas a las cuales estamos dirigiendo, principalmente de nuestra familia, todo. Entonces, asegurémonos de estar cuidando el corazón de los hermanos. No es algo que debemos de pasar por alto. Es importante tener esto en clara. Debemos de compartir. La idea es transmitir o darle a otra persona algo de lo que hemos recibido, obviamente sin yo dejar de tenerlo aún en mi corazón. Debemos de compartir el Evangelio. La misma idea en Timoteo de esfuérzate, y después dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, depositar fielmente algo que es de extremo valor como el Evangelio. Muchas veces como pastores, como misioneros o como cristianos, pensamos que el Evangelio es únicamente para el que no ha recibido a Cristo. No, hermano, nosotros constantemente como pastores debemos de estar evangelizándonos a nosotros mismos. Evangelizándonos a nosotros mismos. Así como Cristo tiene el cuidado de tu vida, nosotros debemos tener el cuidado de la vida de las demás personas. Versículo 9 dice, porque recuerden, hermanos, nuestro trabajo y fatiga como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio. No ser carga, se refiere que el apóstol y su equipo no deseaba agregar carga o compromiso a estos nuevos cristianos, y ellos trabajaban con sus propias manos. Lo que les dije al principio, el concepto que el mundo tiene del pastor es que no trabaja, que lo mantiene la iglesia. Y a veces hacemos méritos para que el mundo diga eso. Si bien es cierto, hoy en día ha cambiado ciertas cosas. Hay muchos ministerios, hay muchas iglesias sólidas que tienen la capacidad de tener sus misioneros, y que estas personas no tengamos la preocupación de tener que estar en un trabajo secular para plantar la iglesia. En el principio no era así. No era así. Era diferente. En su mayoría tenían que trabajar. Aunque no es pecado que la iglesia sostenga, al contrario, lo enseña el apóstol Pablo. Pero lo más sano es que en la plantación de iglesia, cuando tú comiences una iglesia, esto lo dejes de último. ¿Por qué? Porque el mundo está utilizando esto que muchos hombres que no han sido escogidos por Dios se han encargado de dejar claro. Podríamos decir entonces, bueno, si a mí me apoyan, ¿cómo voy a trabajar entonces? Como dice Pablo, bueno, trabajo con mis manos, hacemos tienda y eso. Bueno, hay diferentes maneras
diferentes maneras de mostrar que no somos perezosos, que no estamos buscando el favor de ellos, sino sirviendo. Recuerda, vas a ser el líder. Al principio vas a ser el pastor todólogo. Tú vas a colocar las sillas, tú vas a barrer, tú vas a hacer todo lo demás y predicar, Entonces, debes de buscar las formas de servir. Voy a utilizar este ejemplo. Cuando yo llegué el 2015 en una plantación de iglesias en una zona montañosa en el centro de Honduras, una de las cosas que me sirvió para darme a conocer en la sociedad es que me involucré en muchas de las actividades de las personas a las cuales yo les compartí el evangelio. Por ejemplo, estaba en una zona montañosa, ellos son agricultores. Yo no estaba acostumbrado a muchas cosas de la agricultura, pero yo andaba con ellos en los cerros, sembrando frijoles, sembrando maíz, sembrando plátano, y ese momento podía compartir el evangelio con ellos. Ahorita que llegué a Compostela, también estuve con otras visitas allá y me dijo uno de ellos, ¿sabes, Joel? Dijeron que iba a venir un pastor misionero, pero yo pensaba esperar a un señor con saco, con corbata, y hoy te tengo aquí en mi casa platicando, ayudándome en mis cosas aquí. Hermanos, no somos las superestrellas que vamos a llegar a un lugar nuevo. Somos embajadores del evangelio. No hagamos méritos para que la gente siga blasfemando del evangelio. No llegamos a entregar toda nuestra vida a ello. ¿Qué te caracteriza? Si me pudieras definir, o no es que lo vas a decir, pero para que lo piense, dame una definición, o date a ti mismo una definición de ti como plantador de iglesia. ¿Qué te caracteriza? ¿Qué te caracteriza? Si alguien va a hacer una evaluación ahí donde estás pastoreando o plantando o evangelizando, qué sé yo, ¿cuál sería las referencias que las personas dan? Ah, sí es pastor, no sabía. No, pues hicimos una convocatoria porque íbamos a arreglar los baches de la cuadra y nunca salió. Al contrario, salía de su carro y pasaba por los baches, pero nunca se acercó, ni siquiera a decir Dios les bendiga. Hermanos, no vamos a dar esa imagen, vamos a dar la imagen del Cristo que vino y se hizo pobre, humilde, al que vino a servir y no ser servido, al que lavó los pies de sus discípulos, que era la labor para el más despreciable o el más insignificante de los esclavos. Esa es la imagen. ¿Por qué yo voy a tener otra imagen de misionero? Debemos de recordar esas cosas. Y finalmente vamos a la cuarta, estamos terminando. Recuerda, el pastor como evangelizador, la evangelización eficaz, o vamos a ser eficaces en nuestra evangelización cuando predicamos a Cristo a pesar de las dificultades, cuando predicamos a Cristo con los motivos correctos, cuando predicamos a Cristo con un interés firme y verdadero en las personas, y finalmente cuando predicamos a Cristo siendo ejemplo de lo que predicamos. Hermanos, esto es clave, y podemos conectarlos con varios pasajes que por cuestiones de tiempo no vamos a utilizarlos todos, pero nosotros no solo vamos a predicar con palabras, sino vamos a predicar también con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de tratar a nuestras esposas, con nuestra manera de tratar a nuestros hijos, con nuestra manera de sociabilizar. Por eso Santiago dijo, no me digas que sos cristiano, vive como cristiano, muéstrame tu fe en tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Paréntesis, no está hablando Santiago que las obras te van a justificar. Santiago no está haciendo contrario a lo que Pablo dice en Gálatas. Pablo en Gálatas habla de obras del judaísmo, obras que son o las utilizaban para pretender ser salvos. Santiago habla de las obras que son el resultado de la salvación. Debemos de ser ejemplo de lo que predicamos. Dicho de otra manera, practica lo que predicas. Cuando tú vives como misionero, cuando tú vives como pastor, todos se van a dar cuenta que eres un pastor o un misionero. ¿Por qué? Porque vives lo que predicas. Versículo 10 dice, ustedes son testigos, y pone también, y también Dios, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con ustedes
los creyentes. Dice Pablo, ustedes han visto, y incluso Dios es testigo, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos durante nuestra estadía con ustedes. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado en estas cosas. ¿Por qué? Porque el Evangelio, no el Evangelio, pero muchas personas, muchos hombres se han encargado de dañar esa cosa. No, yo para ser como aquel pastor, no, hombre. Vieras, hermanos, los pastores que han llegado aquí, vieras todo lo que han hecho. Entonces ahora mejor damos el beneficio de la duda y esperamos confirmar ciertas cosas, dice la gente. ¿Por qué? Porque no estamos siendo genuinos, no estamos viviendo lo que estamos predicando. Entonces, el Evangelio primero es aplicable a nosotros como pastores, a nosotros como plantadores. Y una vez que eso ha surgido efecto en nuestras vidas, vamos a tener la libertad de poder enseñar a otros. Por ejemplo, los que predicamos. Cuando estamos preparando un sermón, ¿quiénes son los primeros a los cuales le estamos predicando? A nosotros mismos. Y si esa predicación que vamos a entregar no está generando un efecto en tu vida, pues mejor no le entregues. Porque el primer beneficiado de la predicación vamos a ser nosotros mismos. El apóstol Pablo usa 3 palabras para describir su comportamiento entre los tesalonicenses. Utiliza 3 palabras. Dijo que él y sus ayudantes se comportaron santa, justa e irrepresiblemente con los creyentes. Santa, o sea, ellos practicaron la santidad. Su estilo de vida era marcado por la santidad. Después, de una manera justa, bueno, la práctica no habla de la justificación que recibimos en nuestra salvación, sino la parte práctica de esa santificación, de esa justificación. Nosotros debemos de ser ese ejemplo. ¿Por qué? Porque todos pasan pendientes del nuevo pastor. Yo lo he vivido. Ya he estado en mi tercer lugar plantando iglesia y he vivido. Lo primero que hacen es examinarnos. Aún nuestra manera de hablar, pues en diferentes contextos más rápido nos van a identificar por nuestros acentos, por nuestra manera de expresarnos, pero el mundo entero pasa pendiente de ti. No hagas méritos para que el Evangelio no sea recibido de una forma correcta. Pablo defiende su conducta, su ética cristiana. Ya lo hizo en el 2:5 y aquí lo vuelve a hacer. Él y sus compañeros vivieron de la forma correcta, predicaron el Evangelio con su comportamiento, con su manera de vivir. Estas virtudes deben de caracterizar la vida del plantador. Tu vida debe ser un ejemplo de piedad. Tú no solo debes de predicar el Evangelio, tú debes de vivir el Evangelio. Para decir algo, cualquiera lo puede decir. Cualquiera. Cualquiera puede desarrollar la capacidad de ser el mejor orador, de pasar enfrente y no estar apretando los dedos de los pies como he estado yo todo este rato aquí. Cualquiera puede desarrollar esas habilidades, pero no todos van a poder poner en práctica lo que enseñan. No todos. Únicamente los que han sido llamados y apartados por Dios. Versículo 11 dice, ¿saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de ustedes como a padre? Paréntesis, ya antes dijo como a madre. Ternura, afecto amoroso, ese cuidado que debe de haber. Aquí habla como a padre, pone otra imagen. ¿Qué hace o qué debe ser unas características de un padre? El padre aconseja con amor, pero también con rigor. Es más estricto en muchas cosas que la madre, pero sobre todo él le va enseñando con el ejemplo a su hijo durante todo el proceso. Y cuando deja el padre de hacer eso con su hijo, hasta que ya no está vivo. Entonces, así como el padre tiene más rigor, aunque con amor, pero con más rigor, invierte en la vida de su hijo, invierte tiempo en enseñarle, en modelarle a su hijo, así nosotros debemos de hacerlo con nuestros hijos espirituales. Como bien decía el hermano ayer,
los miembros nunca deben de superar en conocimiento al pastor. Nos decía el hermano Carballosa en el seminario: el día que dejes de aprender, deja de enseñar, porque ya no vas a tener nada que hacer. Hermanos, no dejemos de evangelizarnos a nosotros mismos. Nunca dejamos de pecar. Siempre tenemos lucha. Y es importante porque el evangelio es el que nos mantiene en el blanco perfecto. El evangelio nos mantiene concentrados en el blanco perfecto y en nuestra labor por la cual hemos sido apartados. Versículo 12, con este termino: para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. La razón por la que se debe vivir diferente es por el llamado que Dios hace para someternos a su voluntad y a su reino. Si vamos a vivir diferente es para someternos al llamado de Dios. Y en sus dos dimensiones, tanto en la que tenemos ahorita, en la comunión, el ser guiados por el poder de Dios, y la esperanza futura que tenemos de estar una eternidad con el Señor. Hermano, asegúrate de que entregues verdaderos adoradores. Asegúrate de perfeccionar a esos hombres, a esas mujeres. Y no eres tú, es Dios operando por medio de ti, por medio de mí, por el poder de su Espíritu. Hermanos, estamos llamados a plantar iglesias, a pastorear iglesias. Y solo hay una manera, y es por medio del evangelio. Si no estás evangelizando, no estás plantando iglesia. Y la evangelización es aquella por la cual Dios trae al arrepentimiento. ¿Qué estás utilizando en la plantación de iglesia? Métodos que el mundo te da, metodologías de denominaciones. No digo que estén mal, pero están bien únicamente si apuntan al evangelio de Jesucristo. Si la evangelización va a ser eficaz, es porque estás predicando a Cristo a pesar de las dificultades. Es porque estás predicando a Cristo por los motivos correctos. Es porque estás predicando a Cristo mostrando un interés firme y verdadero en las personas. Y es porque estás predicando a Cristo. ¿Cómo? Siendo ejemplo de lo que predicas. Recuerde, no es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. No son tuyos, solo somos el instrumento de santificación humana que Dios utiliza para su nuevo cielo. Entonces, hermanos, te animo que sea el evangelio el centro de tu ministerio. Y asegúrate que ese evangelio sea entregado de la forma correcta. Como bien decía el pastor ayer, somos repartidores. Ahorita se pusieron muy famosos los repartidores por la pandemia, el Rapillá, el Rapidito, un montón de cosas. Somos meseros. Pero como decía en cuestión de broma hace poco, yo sé que somos meseros, pero he visto que meseros se tropiezan y no entregan correctamente lo que se ha pedido. Asegúrate o asegurémonos de no tropezarnos mientras vayamos a entregar lo que se nos ha dado. Oremos.